Estimados amigos, este es el primero de una serie de videos que estoy haciendo sobre grafos. La idea de esta serie es conversar sobre aspectos fundamentales y teoría de grafos, implementación y estrategias de implementación de grafos, algoritmos sobre grafos y cuáles son los problemas que estos algoritmos resuelven, y conectar todo esto con código, es decir, mostrar implementaciones concretas en código y implementar en código estos algoritmos. A muchísima más gran escala, la idea es que esta serie sea la primera de una serie de series de videos sobre tópicos relacionados a la ingeniería de software, algoritmos y estructuras de datos, ciencias de la computación, diseño de sistemas, entre otros. La idea es compartir un poco los últimos 20 años de experiencia que he construido en mi carrera y poner esto en videos y contenido que pueda serle útil a la gente. Si tienen ideas respecto a qué les gustaría escuchar o qué les gustaría que compartiera, por favor dejen comentarios y con mucho gusto puedo considerarlo. En este primer video sobre grafos vamos a conversar sobre una introducción y conceptos muy fundamentales de grafos y está pensado para gente que no tiene conocimiento previo sobre el tema. Sin nada más que decir, vamos allá. No pretendo entrar en muchos detalles matemáticos en esta presentación, pero un grafo es una estructura matemática que está formada por nodos y por aristas. Los nodos se representan como círculos o rectángulos y las aristas se representan como líneas que conectan los nodos. Los nodos normalmente tienen etiquetas o identificadores, que pueden ser números o cadenas de caracteres. Los identificadores tienen que ser únicos, es decir, dos nodos no pueden compartir el mismo identificador. En estos videos nos vamos a referir a los nodos a través de sus identificadores. Por ejemplo, en el grafo que tenemos en pantalla vamos a decir el nodo 0, el nodo 7, el nodo 5, etc. Las aristas también pueden tener etiquetas o identificadores, pero en estos videos vamos a hacer poco uso de ellos. Normalmente, cuando nos tenemos que referir a una arista, lo vamos a hacer por medio de los nodos que la arista conecta. Es decir, vamos a decir la arista entre el nodo 7 y el nodo 4, o por ejemplo la arista entre el nodo 1 y el nodo 5. Los nodos pueden representar objetos, como por ejemplo edificios, computadoras en una red, componentes electrónicos, y las aristas representan relaciones entre esos objetos. Por ejemplo, una arista puede ser una calle que conecta dos edificios, o una arista puede ser un cable de red que conecta dos computadores, o un cable que conecta dos componentes electrónicos. El concepto de adyacencia se utiliza para describir los nodos que están inmediatamente conectados a otro nodo por medio de una arista. Las aristas definen el concepto de adyacencia, es decir, para un nodo definen qué otros nodos en el grafo son adyacentes al primer nodo. En el ejemplo que tenemos en pantalla, el nodo 4 es adyacente a los nodos 1, 6 y 7, lo que significa básicamente que si estamos en el nodo 4 es posible navegar o caminar a los nodos 1, 6 y 7. En un grafo también es posible tener caminos, y los caminos son secuencias de aristas que me permiten llegar de un nodo a otro nodo que no necesariamente sea adyacente. Por ejemplo, en el grafo que tenemos en pantalla, es posible llegar del nodo 0 al nodo 6 navegando a través de la arista que me lleva al nodo 1 y luego a través de la arista que me lleva al nodo 4 y luego a través de la arista que me lleva al nodo 6. Es decir, existe un camino del nodo 0 al nodo 6 que pasa por los nodos 1 y 4 y que tiene longitud 3. Es decir, es necesario navegar por 3 aristas para llegar del nodo 0 al nodo 6. Vamos a empezar viendo algunos ejemplos sencillos e intuitivos de grafos y luego vamos a discutir algunos más complejos
y muchísimo más sorprendentes. En este ejemplo tenemos el plano de una casa. Si representamos cada habitación utilizando un nodo de un grafo y conectamos los nodos utilizando aristas que atraviesan las puertas de la casa, podemos entonces tener un grafo que representa tanto las habitaciones de la casa como las relaciones entre esas habitaciones y el cómo nos podemos mover de una habitación a otra. Por ejemplo, si estamos parados en la entrada de la casa, que en este caso sería el nodo 0, podemos entrar por la puerta principal hasta la zona de entrada de la casa, que sería el nodo 1. Del nodo 1 podemos atravesar otra puerta que nos lleva al living room, que sería el nodo 7. Y del nodo 7 podemos atravesar por las puertas que van al patio trasero, que sería representado por el nodo 9. También podríamos movernos desde allí todo alrededor de la casa hasta el nodo 10 y todo alrededor de la casa de nuevo hasta la entrada principal. Una posible aplicación de este grafo o de un grafo similar es, por ejemplo, un videojuego. Hace muchos años solía jugar uno de estos videojuegos de disparos en primera persona, en el que, para mi sorpresa, en algún momento descubrí que cuando uno jugaba contra bots, contra robots, la inteligencia artificial del juego utilizaba un grafo similar desplegado sobre el mapa para ayudar a los bots a navegar de un punto del mapa a otro y para construir estrategias para que los bots pudieran vencer a los jugadores humanos. Es muy común tener este tipo de grafos en juegos en los que es necesario calcular el camino más corto entre un punto del mapa y otro, bien sea para mover al jugador o bien sea para mover algún otro personaje. La idea de este video es también que ustedes estén alerta, crear esa conciencia para que ustedes puedan ver aplicaciones de la vida diaria y juegos de la vida diaria y puedan darse cuenta de casos de uso en esas aplicaciones y videojuegos que pueden ser resueltos o modelados utilizando grafos. Este ejemplo es similar al anterior, pero en lugar de tener el plano de una casa, tenemos un mapa de Seattle y sus alrededores. Las ciudades importantes están representadas con nodos y las carreteras o autopistas entre las ciudades están representadas con aristas. Por ejemplo, si estamos en Seattle, el nodo 0, podemos navegar hacia el norte a través de la I-5 y llegar a Edmonds, que es el nodo 1. De Edmonds podríamos tomar un ferry, atravesar el estrecho en el Puget Sound y llegar a Kingston, que es el nodo 7. Y de allí podríamos recorrer por carretera el nodo 8 hasta el nodo 10, hasta el nodo 9 y tomar en Bremerton otro ferry hasta llegar de nuevo a Seattle. Una potencial aplicación de este grafo es ayudarnos a navegar de una ciudad a otra, proveernos información sobre cuál es la ruta más corta, no solo en distancia, sino por ejemplo en tráfico, en consumo de combustible, etc. Este es un juguete conocido como las Torres de Hanoi. Es un rompecabezas en el que el objetivo es mover todos los discos de la estaca a un extremo del rompecabezas a la estaca al otro extremo del rompecabezas. Hay algunas reglas, sin embargo. Por ejemplo, solo se puede mover un disco a la vez y un disco puede colocarse o bien en un espacio vacío o bien sobre otro disco de mayor tamaño. Es decir, no es posible poner un disco sobre un disco de menor tamaño. Si bien hay una solución trivial a este rompecabezas, es posible también representarlo utilizando un grafo, en el que los nodos del grafo son los distintos estados o distribuciones de los discos en las distintas estacas y las aristas representan las transiciones o los cambios de estado, es decir, los movimientos o las acciones que puedo realizar sobre el grafo moviendo un disco de un lado al otro. Más adelante vamos a explorar este juguete de forma más exhaustiva cuando conversemos en otro video sobre grafos implícitos. De forma similar a las Torres de Hanoi,
Otro juguete que se puede representar con grafos es el cubo de Rubik. En el cubo de Rubik, uno puede pensar que los nodos o los estados son la distribución de las caras o la posición de las caras en el cubo, y las aristas son las distintas acciones que puedo realizar sobre el cubo para llevarlo de un estado a otro estado. La intención de todo esto es mostrar que existen situaciones, objetos o, por ejemplo, casos de uso en una aplicación que estamos desarrollando que se pueden representar utilizando grafos. Estos casos de uso presentan problemas que se pueden resolver utilizando algoritmos de grafos. La dificultad consiste en determinar a ciencia cierta si un caso de uso realmente amerita ser representado y ser resuelto utilizando grafos, porque si no lo amerita, entonces simplemente estaríamos introduciendo demasiada complejidad adicional o estaríamos encontrando la solución incorrecta. Una vez que encontramos que el caso de uso amerita utilizar un grafo, entonces el reto es encontrar la representación correcta, es decir, encontrar el grafo correcto que modela el caso de uso para que podamos utilizar algoritmos de grafos entonces para resolver el problema que tenemos enfrente. En este video hemos tenido una conversación inicial sobre grafos, así como hemos introducido algunos conceptos fundamentales. En los siguientes videos vamos a seguir conversando sobre conceptos fundamentales. Vamos a conversar sobre distintas estrategias para representar e implementar grafos y vamos a conversar sobre algunos algoritmos fundamentales que podemos utilizar sobre grafos. De igual forma, vamos a introducir una pequeña librería de grafos de tipo didáctico que escribí para poder mostrar esos conceptos, esas estrategias de implementación y esos algoritmos de grafos en código. Si les gustó este video, no se olviden de hacer clic en like y compartir en sus redes sociales para que otras personas puedan conocer esta serie. Y no se olviden de suscribirse y hacer clic en la campana para que puedan recibir notificaciones de los siguientes videos de la serie. Recuerden que la idea es que esta sea la primera de una serie de series de videos en tópicos de ingeniería de software, algoritmos, estructuras de datos, ciencias de la computación y diseño de sistemas. Así que si tienen tópicos o ideas que quisieran que se discutieran en estos videos, no olviden comentar en la parte de abajo y con mucho gusto las consideraré. Sin más nada que decir, muchísimas gracias y hasta la próxima.